Para evitar a los zombis, me refugié en una prisión alejada. Don Javier, con un machete en la mano, miraba a los zombis que lo perseguían sin tregua y gritaba desesperadamente pidiendo ayuda hacia mí, encerrado dentro del cerco de la prisión. Él había abusado del dinero público y se había enriquecido a costa del Estado durante años. Con el advenimiento del fin del mundo, incluso había matado a los aldeanos indefensos por un poco de comida. Pero él no sabía que yo ya estaba enterado de todo lo que había hecho. Le miré con frialdad y le dije, viejo, ve al infierno. Estaba en la azotea, jadeando profundamente. Miré hacia atrás y vi una multitud interminable de zombis saliendo del pasillo. Levanté la cabeza y vi la ciudad deteriorada debajo de mí. En mis ojos había un sentido de liberación. Luego me arrojé hacia abajo, terminando mi huida durante 2 años y medio en el apocalipsis. Jolín. Abrí bruscamente los ojos y me desperté en la cama. ¿Qué demonios está pasando? ¿Acababa de saltar desde la azotea? No podía creer lo que veía alrededor. Era familiar y a la vez extraño. Después de 2 años y medio de huir, casi había olvidado cómo era mi casa. Luego entré en el dormitorio, tomé el teléfono de la cama, miré la hora y luego me volví a mirar hacia la ventana. Afuera había altos edificios y un tráfico intenso. Tembloroso, me bajé de la cama y entré al baño. Me lavé la cara con agua fría y me quedé mirando la cara de mi reflejo en el espejo, llena de inocencia. Había regresado 10 días antes del brote de zombis. Poco a poco me calmé y empecé a pensar cómo evitar la tragedia de la vida anterior. Como dice el dicho, el mejor caballo tropezará, y el mejor hombre se equivocará. Huir por todos lados terminará con algún accidente. Construir un hogar en el apocalipsis es una idea más premeditada. ¿Pero dónde conseguir el dinero? Además de la pensión que mis padres me daban, solo tenía una casa de 120 metros cuadrados en el centro de la ciudad H, que originalmente era la casa de bodas que mis padres me habían preparado. Ahora, el precio del metro cuadrado en el centro de la ciudad H era de 40.000 yuanes. Vendiendo la casa, solo obtendría 4,8 millones de yuanes. Pero 4,8 millones de yuanes no eran suficientes para construir un hogar inexpugnable en el apocalipsis. ¿Pedirle dinero a mis padres? Decirles, papá, mamá. En 10 días habrá un brote de zombis y el fin del mundo. Venden la casa y vengan conmigo. Con el carácter de mi padre, seguro que me daría un par de bofetadas primero y luego me llevaría al psiquiatra. Ni siquiera me creía a mí mismo, me sentía como un loco. Justo en ese momento, el teléfono sonó con una notificación. Lo abrí y vi, en el primer partido de la Copa del Mundo, Qatar perdió 0-2 contra Ecuador. Sí. La Copa del Mundo. En la vida anterior, el brote de zombies se produjo justo antes de la Copa del Mundo. Y mañana se presentaría una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. El tiempo era escaso, tenía que ser rápido. Contacté con una agencia inmobiliaria. La casa tenía muebles de alta calidad y se podía ocupar inmediatamente. Mi único pedido era que la vendieran al contado antes de esta noche. Pronto, esa noche, recibí más de 4,5 millones de yuanes por la venta de la casa. Luego, solo llevé algunas prendas de ropa y me hospedé en el Hilton. Hacía 2 años y medio que no comía barbacoa, así que decidí bajar a comer brochetas y ordenar mis pensamientos. Después de pedir la comida y sentarme en la mesa, ya estaba pensando dónde construir mi hogar en el apocalipsis. Cuanto más apartado y alejado del centro de la ciudad, mejor. ¿Dónde podía ser aislado? Escuché a 2 tipos en la mesa de al lado hablar sobre la Copa del Mundo. Oye, ¿has escuchado? Ayer alguien pidió prestado dinero para apostar al fútbol y perdió todo. Hasta se fue a la azotea. No solo eso. Dicen que era dinero prestado, decenas de miles de yuanes. Esperaba convertirse en rico de un solo golpe. Es normal que se fuera a la azotea. Si no puede pagar, no tendría que ir a la cárcel. Eso no necesariamente. Dijeron sin intención, pero yo escuché con atención. Cuando escuché la palabra prisión, mis ojos se iluminaron. ¿Dónde podía ser aislado? Eso era la prisión. Ubicada en un lugar alejado, con poca población. Con un poco de adaptación, sería fácil de defender y difícil de tomar. Quería agradecerle a ese tipo. Le saludé y dije, gracias, hermano. Mañana Senegal perderá 0-2 contra Holanda, y Estados Unidos empatará 1-1 con Gales. Los 2 tipos se volvieron y dijeron, ¿en serio? ¿Eres el dios de las apuestas o qué? No les hice caso.
Abrí el teléfono, aposté 4,5 millones de yuanes a que Arabia Saudí ganara 1-2 en el partido Argentina-Arabia Saudí. Los dos tipos de la mesa de al lado quedaron boquiabiertos y dijeron, ¿cuántos platos has tomado, hermano? Miré la mesa y le respondí con una sonrisa, todavía no he pedido mis platos. Al día siguiente, quedaban 8 días para el brote de zombies. Pasé toda la noche revisando información y me fijé en una prisión abandonada en las afueras de la ciudad J. La ciudad J está rodeada de montañas, con mucha tierra y poca población. Además, la prisión estaba en relativamente buen estado y se encontraba en la frontera de 3 provincias, lo que facilitaba el transporte de suministros. Era la prisión donde estaba destinado a estar. Me preparé, tomé mis pocas prendas de ropa y compré un billete de tren para ir a ver mi futura prisión. Ups, quería decir, mi futuro hogar. Luego de salir de la estación de tren, lo primero que hice fue ir al mercado de autos usados más cercano y alquilar una furgoneta por 15 días, para facilitar el transporte de mis cosas y mi movilidad. Después de una trayectoria de más de media hora por carreteras rurales, llegué a la prisión abandonada. Aunque estaba ubicada en un lugar alejado, en realidad pertenecía a un pequeño condado en las afueras de la ciudad J. Vi que la puerta estaba cerrada con candado, luego conduje hasta el edificio del ayuntamiento del condado. El alcalde estaba tumbado en la casa, disfrutando del calor de un radiador eléctrico. Cuando me vio llamando en la puerta del patio y le dije que quería conocer más sobre la prisión abandonada en las afueras, se levantó inmediatamente, salió a recibirme y me dio la bienvenida con entusiasmo, dándome una cálida presentación. El alcalde insistió en que la prisión se alquilaría por un mínimo de 5 años. Finalmente, alquilé la prisión por 5 años por 3 millones de yuanes, además de un sobresueldo para el alcalde, esperando que me diera más facilidades en otros aspectos. Tomé las llaves del alcalde y entré en la prisión abandonada que había permanecido cerrada durante años. La prisión tenía una extensión de más de 400 mu, con un perímetro de aproximadamente 2064 metros, en forma rectangular. Los edificios de la prisión no eran demasiado viejos. 2 edificios de 5 pisos que servían de dormitorios para los presos se encontraban en un estado razonable, aunque había mucha hierba en el suelo. Hice un rápido recorrido por toda la prisión y luego volví al condado. Me hospedé en un pequeño hotel y le pedí al dueño del hotel una hoja de papel y un bolígrafo. Planeaba hacer un simple plan de la prisión en mi habitación esa noche. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Era el resultado del partido Arabia Saudí-Argentina de esta noche. Sin sorpresa, Argentina perdió 1-2 contra Arabia Saudí, lo que fue una sorpresa en el mundo del fútbol. Debajo, los comentarios de los usuarios en línea decían que era la mayor sorpresa en la historia del fútbol. El comentario más popular en el video era de un usuario que dijo que la noche antes del partido, en un restaurante de barbacoa, un joven de la mesa de al lado le dijo los resultados de los próximos 2 partidos y apostó 4,5 millones de yuanes a que Arabia Saudí ganara 1-2. En aquel momento, pensó que el joven debía haber bebido demasiado para hacer algo así, pero ahora se daba cuenta de lo que había perdido. Pronto recibí una transferencia. Conté, unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles, centenas de miles, millones, decenas de millones. En total, eran más de 280 millones de yuanes. Aunque estaba preparado mentalmente, cuando vi realmente esa cantidad de dinero en mi cuenta, una cantidad que una persona normal no podría gastar en toda su vida, todavía me sentí como en un sueño. Quedaban 7 días para el brote de zombies, y el tiempo que me quedaba era realmente escaso. Al amanecer al día siguiente, contacté con varios equipos de construcción. Con un plazo de trabajo de alrededor de 5 días, tenía que hacer todo lo posible para terminar el proyecto antes de que la catástrofe llegara. ¿Qué? ¿Tienes otros proyectos en marcha? ¿Mi plazo es demasiado apresurado? ¿Estoy demasiado lejos y apartado? ¿Mis solicitudes son demasiado absurdas? No importa. Con dinero se puede hacer que el diablo muela. Les ofreceré un precio que no podrán rechazar. Para facilitar la construcción, decidí dejar la construcción del perímetro exterior al final y comenzar por la transformación del interior de la prisión. Entre los 2 edificios de dormitorios solo había un camino muy estrecho. Decidí conectar los 2 edificios y crear un entresuelo en el medio. De afuera, parecía que era un solo edificio. A simple vista, no se podía notar que había un espacio intermedio entre las celdas de los 2 edificios laterales de la prisión. Mi verdadero hogar se accedería a través de una puerta secreta en una de las celdas, luego se entraría al entresuelo y finalmente se descendería a través de una escalera vertical al sótano. La mayoría de mis suministros también se almacenarían en el sótano. En cuanto a la comida, no tenía que preocuparme demasiado.
Lo almacenado en el sótano y lo cultivado en el suelo podrían alimentar a mis padres y a mí hasta el día de nuestro fallecimiento sin ningún problema. Lo que me preocupaba era el suministro de agua, la electricidad y los medicamentos. Al sur del edificio de la prisión, el terreno era elevado y había mucha luz solar, sin obstáculos visibles alrededor. Era muy adecuado para construir un área de paneles solares. En la región de la ciudad J, había mucha luz solar. La radiación total en la superficie horizontal era de alrededor de 1194 kWh por metro cuadrado, y la radiación en la superficie inclinada no se diferenciaba demasiado, con un dato de alrededor de 1243 kWh por metro cuadrado. En promedio, había al menos 6 horas de luz solar acumulada al día. No conocía mucho sobre esto y no sabía cuántos paneles solares fotovoltaicos debía ordenar, pero por el principio de es mejor tener más que menos. El dueño de la empresa de tecnología me dijo por teléfono, con el brazo sobre mi hombro y dándome palmadas en el pecho para asegurarme. Un área de 10.000 metros cuadrados de paneles solares puede instalar paneles de 1000 kilovatios. En total, 200 paneles de 500 vatios. Un panel de 500 vatios puede generar 2 kilovatios, o sea 2 kilovatios hora al día. Entonces, una central solar de 10.000 metros cuadrados puede proporcionar 400 kilovatios hora al día para usted. Y el dueño de la empresa de tecnología, con una sonrisa bobalicona, dijo que todo esto, incluyendo los soportes, cables, inversores, baterías y demás, solo costaría 20 millones de yuanes, y también incluía instalación y prueba en el lugar gratis, así como servicio postventa gratuito indefinidamente. Me dije en silencio, es demasiado caro. El servicio postventa se puede olvidar, porque probablemente no podrás venir en ese entonces. Pero la instalación en el lugar gratis es buena. Hice una pausa y luego dije, usted debe tener generadores diésel de 3000 kilovatios, ¿verdad? Quiero comprar 2 conjuntos de estas instalaciones más un generador diésel de gran potencia importado por 45 millones de yuanes. Te daré otros 1 millón de yuanes adicionales. El requisito es que termines la instalación en 3 días. El dueño, al escuchar esto, se le abrió la boca hasta las orejas. Ya no me llamó señor y directamente dijo, hermano. No se preocupe. No necesito 3 días. 2 días. Dame 2 días y te lo arreglo todo perfectamente. Al cuarto día, quedaban 6 días para el brote de zombies. El problema de la electricidad estaba temporalmente resuelto. Normalmente, se usaría un sistema solar para generar electricidad, y se tenía uno de reserva para reemplazar en caso de daño. Cuando no había sol, se podía utilizar el generador diésel para generar electricidad de emergencia. Pero el generador diésel de gran potencia era un problema. Aunque generaba una cantidad sorprendente de electricidad, la cantidad de diésel que consumía por hora era también considerable, y una persona solo podía comprar 1000 litros. Entonces, conduje hasta la entrada del edificio del ayuntamiento del condado, bajé del auto y encontré al alcalde. El alcalde, al verme llegar, se levantó inmediatamente y me dijo con una sonrisa, joven empresario, te he estado pensando estos días. En mi mente, pensé, seguro que estás esperando que venga a pagar. Pero en mi rostro no mostré nada y dije, hermano, no es así. Acabé de separarme de usted anteayer. No verte ayer fue como si hubiera pasado 3 años. Hoy he venido a pagar el alquiler. El alcalde, al oír que había venido a pagar, las arrugas en su rostro se hicieron más profundas con la sonrisa y dijo, oh, joven, el dinero no es un problema. Mientras decía esto, me pasó una hoja de papel con el número de la cuenta bancaria sobre la mesa. Pude ver que era la cuenta personal del alcalde. Me dio un tirón en la comisura de los labios, pero no dije mucho. Un dragón fuerte no puede aplastar a un serpiente local. Esta clase de persona solo quería dinero, así que se lo daría. Después de transferir el dinero, le dije con una sonrisa, hermano, necesito que me ayudes en algo. Voy a recibir una serie de suministros y equipos de construcción en los próximos días. Además, he pedido un generador diésel y posiblemente necesite mucha diésel. ¿Puedes ayudarme con esto? El alcalde mostró una expresión de dificultad y tartamudeó, joven, ¿sobre esto? Al ver que no me rechazó pero tartamudeaba, inmediatamente entendí lo que estaba pensando ese viejo zorro. Sonreí con sarcasmo en mi corazón y dije, hermano, no se preocupe. Si te pido ayuda, no te voy a dejar perjudicado. Te compraré la diésel a un precio de 10.000 yuanes por tonelada. Considera esto como un regalo de presentación de mi parte. El alcalde, al oír esto, un destello de alegría pasó por sus ojos, pero todavía parecía un poco indeciso. Finalmente, dijo en un tono bajo, me caes muy bien, joven.
Si haces este pedido, yo, como tu hermano, no tengo razón para no ayudarte. Bueno, déjame encargarme de esto. Espera mi buena noticia. Volvimos a halagarnos el uno al otro. De repente, recordé que los estanques de peces no tenían agua, así que le dije al alcalde, hermano, tengo 2 estanques de peces sin agua. Quiero extraer agua del río cercano. ¿Está bien? El alcalde, viendo que no necesitaba hacer nada, se alegró de hacerme este favor y dijo con un gesto amplio, joven, ¿estás menospreciando a tu hermano mayor con esas palabras? No te preocupes, extrae el agua. Yo te cubro, nadie se atreverá a decir nada. Luego, el alcalde comenzó a conversar conmigo y se dio cuenta de que algo no encajaba. Me preguntó qué pretendía hacer, por qué estaba creando estanques y comprando generadores. Decidí darle una lección a este viejo zorro avaro. Me puse serio y dije en un tono bajo, hermano, quiero abrir un agroturismo aquí. Sabes que la pandemia afuera es muy grave. No es que no te quiera decir, pero hay muchos lugares a los que la gente no puede o no le es conveniente ir. Hermano, no mires lo que no debes mirar y no preguntes lo que no debes preguntar. Si miras y preguntas demasiado, me temo que acabarás con problemas. El alcalde se quedó un momento sin habla. Al ver mi expresión seria, se preguntó en voz baja, ¿agroturismo? ¿Me estás mintiendo? ¿Quién abriría un agroturismo en las montañas gastando decenas de millones? ¿O es que? El alcalde pareció darse cuenta de algo de repente. Cubrió su boca con la mano, señaló hacia arriba y preguntó con cautela, ¿es de arriba? Le lancé un vistazo, asentí y señalé hacia arriba, es de arriba de arriba. El alcalde, al confirmar sus sospechas, se asustó, entonces, esto. Sonreí con sarcasmo en mi corazón y pensé, me temo que tengas el dinero pero no la vida para gastarlo. Pero en voz alta dije, hermano, no te preocupes. Toma este dinero, no te dirán nada. Luego, el alcalde me acompañó hasta la puerta. No podía controlar su emoción y dijo, joven, no olvides decir algo bueno de mí. Hice un gesto con la mano y dije, basta, no me acompañes. No quiero que alguien nos vea. Me voy. Teniendo en cuenta los factores de seguridad, todos los equipos de construcción eran de fuera de la región, para evitar que, en caso de brote de zombies, volvieran. Por la tarde, los equipos de construcción llegaron uno por uno. Les di a cada trabajador de cada equipo un sobre con 10.000 yuanes en efectivo. Los trabajadores, al recibir el dinero, se mostraron muy motivados, y les prometí que cuanto más temprano terminaran el trabajo, más dinero les daría. Normalmente, los equipos de construcción perforan pozos secretamente para enfriar los equipos con agua. Pero yo encontré a sus responsables y les di un sobre con 50.000 yuanes, pidiéndoles que perforaran 2 pozos adicionales, uno en el centro del estanque de peces del norte y otro al este del edificio de la prisión. Para el sótano, mi plan era hacerlo de 4 pisos. Las habitaciones tendrían medidas de humedad controlada, impermeabilización, incluso sismicidad y sistema de ventilación. Todo esto sería responsabilidad de equipos de construcción profesionales. El primer piso tenía una ventilación relativamente buena y lo planeaba para habitaciones. Habitaciones para mí, mis padres y mi hermana, y 3 baños. El agua de los baños se conectaría al agua subterránea, y el agua para ducharse se conectaría a un calentador solar en el techo. Para ahorrar consumo de energía, el calentador no se encendería todo el día. Solo se encendería antes de usarlo. Las aguas residuales pasarían a través de un elevador a la tubería principal de aguas residuales y luego a la fosa séptica en el suelo, donde se podría utilizar para regar las plantas y fertilizar los vegetales. El segundo piso se utilizaría enteramente para almacenar suministros, incluyendo una gran cantidad de artículos de uso diario, ropa de diferentes estaciones, extintores de incendios para casos de emergencia, servilletas y papel higiénico suficiente para varios decenios, y varios conjuntos de vajilla y ollas. Los dueños de la fábrica de artículos domésticos y de electrodomésticos me estaban tomando por un tonto y me vendían todo tipo de artículos domésticos, sin importar si los necesitaba o no. Prefiero tener más que menos. En fin, todo esto no costaba mucho dinero, así que no me importó. Cuando llegaran los artículos, los pondría todo en el almacén. Para los productos de cuidado de la piel de mi hermana, compré algunos simbólicamente según las recomendaciones en Xiaonsu, como Hadona Rubenstein y SK2, suficiente para que se les venciera el tiempo de caducidad. Si compras demasiados productos de cuidado de la piel, se vencerá el tiempo de caducidad. Después, si se vence el tiempo de caducidad, puedo plantar aloe vera. No compré maquillaje, después de todo, los zombies no pueden apreciarlo. En el tercer piso, construí 3 cámaras frigoríficas.
Todas las comidas frescas se almacenarían en congeladores. Normalmente, solo se abriría la primera cámara frigorífica. Allí había gran cantidad de carnes frescas y congeladas de cordero, res y cerdo que no se criaban en la prisión, pedidas con anticipación, e incluso una gran cantidad de paletas y helados. De los otros 3/4, 2 almacenarían una gran cantidad de paneles solares de reserva y componentes eléctricos reemplazables, y el otro sería la sala de control central, encargada de monitorear todas las cámaras de vigilancia de la prisión. Esta era la parte que más electricidad consumía en la prisión, pero afortunadamente, no habría muchos otros lugares que necesitaran mucha electricidad. Creo que en el primer año, tendremos una vida cómoda y podremos comer carnes frescas de cerdo, res y cordero, y paletas. El cuarto piso se utilizaría para almacenar el diésel que el alcalde me había dado. Debido a que el diésel es volátil, lo ubicé en el cuarto piso subterráneo. Es digno de mención que, por un lado, había una diferencia de precios que podía aprovechar, y por otro, el alcalde quería complacerme, así que consiguió mucha diésel. Pero no me imaginé que el viejo pudiera conseguir 100 toneladas de diésel, 588 barriles de diésel. Cuando pensaba en tantos barriles de diésel abajo, me daba un poco de miedo. Así que, para evitar el riesgo de incendio, no ubicé la cocina en el sótano, sino en el noroeste de la prisión. Y en el comedor, preparé 2 tipos de fogones, uno eléctrico y otro de leña. Normalmente, se cocinaría con fogón de leña, y solo cuando hubiera electricidad sobrante se utilizaría el fogón eléctrico. Por supuesto, vivir en el sótano durante mucho tiempo es perjudicial para la salud física y mental de las personas. El techo tenía buena iluminación, así que transformé parte del techo en una ventana de cielo con vidrio esmaltado. Algunas de las celdas se abrieron y se transformaron en 2 dormitorios. Lo diferente es que las puertas de los dormitorios se abrían hacia el interior del entresuelo. Al mismo tiempo, para poder sobrevivir a largo plazo, es muy importante tener algo para distraerse y pasar el tiempo. Construí un pequeño edificio en el noreste del edificio de la prisión, con una mesa de billar, una mesa de mahjong y una televisión, un lugar donde mi familia y yo podríamos divertirnos y descansar durante el día. Grabé muchos dramas, programas de variedades y películas en un pendrive. Mis padres podían ver Los Tudor, La Odisea, Don Quijote, etc. Estos son los que les gustan. También me preparé 1 terabyte de materiales de estudio. Aprender hasta el final, el hombre es un joven hasta la muerte. Para evitar molestar a mis padres, transformé una de las celdas en el otro edificio de la prisión en una sala de entretenimiento. Pedí en línea varios PS5, Switch y periféricos de ordenador de alta gama, así como una gran cantidad de tarjetas y discos de juegos individuales, como Grand Theft Auto 5, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Kirby, etc. Créanme, cuando haya terminado todos estos juegos, mi vida estará casi terminada. No puedo esperar los días después del apocalipsis. Sin el ruido de la ciudad, sin trabajar de 9 a 9, sin KPI, sin préstamos hipotecarios ni esposa. Oh, parece que ni siquiera tenía estas cosas antes del apocalipsis. Bueno, no importa. Al este del edificio de la prisión, había una zona de cultivo. Planté cultivos comunes, como berenjenas, papas, rábanos, arroz y batatas. Ordené una gran cantidad de semillas de frutas y vegetales de diferentes estaciones. Si se conservan adecuadamente, podremos comer frutas de estación todos los años. No es necesario plantar demasiado, solo suficiente para los 4 miembros de mi familia. Por supuesto, no sé cómo hacer esto, pero mi madre, una mujer independiente nacida en el campo, sabe hacer estas labores agrícolas desde pequeña. En estos días, he estado atento a la información del exterior. Un día, un video sobre un incidente de mordedura por rabia que se estaba viralizando en línea me llamó la atención. En el video, un hombre estaba mordiendo frenéticamente a una mujer. La gente alrededor intentaba separarlos, jalándolo y pateándolo, pero no podía. Solo cuando llegó la policía y lo derribó con una descarga eléctrica. El hombre cayó al suelo y se retorcía. Aunque la mujer estaba pixelada, se podía ver claramente el cuello desgarrado y sangrante. Luego, la mujer fue llevada en una ambulancia y el hombre fue esposado por la policía. 5 minutos después, el video fue eliminado y no se podía encontrar ninguna información al buscar la palabra clave. Yo sé, un dato curioso, las personas infectadas con rabia no atacan a otras personas. La construcción de la base era urgente. Estaba en duda si llamar a mis padres y a mi hermana con anticipación. No dormí en toda la noche. Envié otra vez una bonificación para instar a los equipos de construcción a acelerar el trabajo. Tercera parte. Lo que mejor pasa el tiempo después del apocalipsis,
Si yo digo que la pesca es la segunda, nadie se atreverá a decir que es la primera. En la parte norte del edificio de la prisión en la superficie, se construirá un estanque de peces. Por un lado, será la principal fuente de proteínas, y por otro, tanto yo como mi padre amamos la pesca. Transformé el área de actividades en el norte de la prisión en 2 estanques de aproximadamente 10 acres cada uno y 2 metros de profundidad. En uno, se pondrán peces de agua dulce, y en el otro, peces carnívoros agresivos. Un estanque para pesca con caña y el otro para pesca con anzuelo artificial. Felicidad para los pescadores. Para esto, llamé a mi padre y le pregunté sobre los conocimientos profesionales relacionados. Mi padre me dijo por teléfono que plantara algunas plantas de la familia de las gramíneas alrededor de la orilla y hierbas acuáticas y lentejas de agua en el agua para promover el crecimiento de microorganismos y plancton en el agua. Al cultivar carpas, las carpas pueden comer lentejas de agua, hierbas acuáticas y plancton y excretar heces. Y las heces de las carpas son un excelente alimento para las carpas plateadas y las carpas negras. Al cultivar carpas plateadas y carpas negras en la parte superior, se alimentan de las heces excretadas por las carpas y del plancton para crecer. En la parte inferior, se crían carpas y truchas que se alimentan de las heces residuales y los alimentos sobrantes de las carpas plateadas y carpas negras de la parte superior. Con esta combinación, se aprovecha al máximo el alimento y se purifica el agua, logrando la mejor rentabilidad. Una buena calidad del agua es fundamental para mantener los peces vivos. Dado que el estanque es grande, también planeo comprar 100 libras de caracoles de agua para purificar el agua. Agregaré 20 luces atrayentes de insectos sobre la superficie del agua, en promedio una por acre. El consumo de energía de las luces atrayentes de insectos no es alto, y cada una viene con un pequeño panel solar que genera electricidad durante el día y funciona durante la noche. Además, compré 6 aeradores de microagujeros en el fondo. Sin embargo, según la cantidad de peces que tengo, no es necesario preocuparse por la falta de oxígeno en el corto plazo. Normalmente, no es necesario encenderlos. Solo los compré como una medida de seguridad. Mi padre me preguntó qué necesitaba con todas estas preguntas. Le di una excusa y dije, un amigo quiere abrir un agroturismo pero no tiene muchas ideas. Le estoy preguntando a ti. Mi padre no preguntó más. Después de intercambiar unos saludos, colgué el teléfono. Los equipos de construcción trabajaban sin parar las 24 horas del día. Con suficiente dinero, se puede hacer cualquier cosa. Demolí los edificios innecesarios en la prisión, como la antigua cocina. Reforcé y renové todas las celdas y rejas de hierro importantes, y repinté todas las paredes mohosas. Durante este tiempo, también llamé al alcalde y le dije que el agroturismo necesitaba algo de medicamento. Al día siguiente, el alcalde me trajo todo tipo de medicamentos, todos medicamentos domésticos comunes. Aunque no eran muchos, eran suficientes para nuestro uso a corto plazo. Pedir más no tendría sentido, ya que los medicamentos también tienen fecha de caducidad. Además de los medicamentos, el alcalde me trajo más de una docena de pollos y patos criados en el campo. Dijo que eran pollos y patos auténticos criados en el campo y que serían útiles para mi agroturismo. Pero no sé si eran de su propia granja. Al ver tantos trabajadores y montones de suministros entrando en la prisión, el alcalde estaba más seguro de lo que estaba pasando. No me pidió dinero y se fue después de entregarme las cosas. Antes, pensaba ir al pueblo más tarde a comprar algunos pollos y patos. Ahora, el alcalde me lo ha ahorrado. Los pollos y patos en el campo se crían en libertad y solo necesitan un poco de hojas de verduras. Lancé los pollos y patos en el corral de gallinas en el este del edificio de la prisión. Por la noche, maté algunos para dar un festín a los trabajadores del sitio de construcción. 2 días más tarde, solo quedaban 4 días para el brote de zombies. Las centrales solares y diésel en el sur se instalaron completamente, y los paneles solares de reserva y otros componentes eléctricos se entregaron en el almacén del 3er piso subterráneo. Varios suministros también llegaron, incluyendo los peces que había pedido. Como se dice, un estanque grande puede criar peces grandes. Para garantizar la cantidad de oxígeno en el agua, no compré demasiados peces. En el estanque de pesca con caña, solo pedí 3.000 carpas, 500 carpas plateadas y 1.000 carpas y truchas. En el estanque de pesca con anzuelo artificial, tampoco pedí muchos, 2.000 peces negros, lubinas y peces picudos, y una pequeña cantidad de carpas y truchas. Además de los peces jóvenes, también pondré muchos peces adultos en los 2 estanques. Después de todo, los peces jóvenes tardan un par de años en crecer. Luego, reconstruí y revisé la pared exterior alta y el alambre de púas.
Coloqué una cámara de vigilancia cada 50 metros y conecté todo el alambre de púas a la electricidad. Estaba mirando fijamente mi teléfono. Estos días, estaba atento a la información en el teléfono. Ayer, un video se volvió viral en Internet. La etiqueta decía, adictos a las drogas que parecen muertos vivientes caminan por las calles de Nueva York. Otro video fue publicado por un usuario. El contenido del video era extremadamente aterrador. El hermano de este usuario comenzó a sentir frío el día antes de ayer. Hoy, estaba retorciéndose y revolcándose en la cama. Finalmente, se dobló hacia adelante y se lanzó hacia el usuario que grababa el video. Luego, la imagen se volvió borrosa y cayó al suelo. Finalmente, el usuario lo recogió y salió corriendo hacia afuera, gritando, «Hermano. Hermano». En la imagen que se agitaba violentamente al final del video, se podía ver vagamente al hermano del usuario, rugiendo y con saliva colgando de la boca, persiguiéndolo. En Internet, comenzó a circular el rumor de que la cepa del virus de la pandemia estaba mutando. La tasa de incidencia, la tasa de infección, la tasa de mortalidad y la gravedad de los síntomas de la nueva cepa eran cada vez más graves. El proyecto del sótano también estaba llegando a su fin. Revisé el sistema de electricidad, la ventilación, el agua subterránea y todas las cámaras de vigilancia. Todo estaba en orden. Siempre me preocupaba que hubiera algún problema en el proyecto. Afortunadamente, contraté a equipos profesionales de élite y pagué suficiente dinero. Además del depósito inicial, pagué el saldo de 31 millones de yuanes para el proyecto de construcción. Aunque esto era mucho más alto que el estándar normal, todos los materiales necesitaban ser entregados con urgencia. No había otra opción. Afortunadamente, todo valió la pena. Después de estar tenso durante varios días, solté un largo suspiro. A continuación, los 80.000 metros cúbicos de placas de acero de 50 milímetros de espesor que había ordenado por 48 millones de yuanes también llegaron. Vi que era el momento adecuado y no podía seguir esperando. El resto se podía hacer mientras mis padres y mi hermana estuvieran aquí. Tenía miedo de que el tiempo del brote de zombies fuera diferente al de la vida anterior. Le envié un mensaje a mi hermana, ¿estás ahí, hermana? 10 minutos después, mi hermana solo respondió con una palabra, di. Me sentí molesto y le respondí, tengo un agroturismo que abre. ¿Quieres venir? 20 minutos pasaron y mi hermana aún no me había respondido. Ya entendí. Le envié otro mensaje, te compré un bolso. Hice una pausa y agregué, de Louis Vuitton. Entonces vi que ella estaba escribiendo. Un segundo después, mi hermana solo envió 2 palabras, ubicación. Me sentí molesto de nuevo y le envié la ubicación. Mi hermana me dijo que si le estaba engañando, me arrepentiría. Convencer a mis padres fue más fácil. Pero ellos no usan WeChat con frecuencia, así que tuve que llamarlos por teléfono. Les dije que el agroturismo de un amigo se estaba abriendo y que, como agradecimiento, nos había invitado a toda la familia. También mencioné que mi hermana también iría. Luego, describí en detalle los 2 estanques de peces y los pollos y patos criados en el agroturismo durante 5 minutos. Después, mis padres dijeron que irían al día siguiente. Llegó el 7º día, quedaban 3 días para el brote de zombies. Mi hermana llegó primero. Fui a la entrada a recibirla. Mi hermana, al verme, dijo, chico travieso, ¿dónde está el bolso? Si me estás engañando, te mataré. ¿Es esto un agroturismo o una prisión? Le respondí, es una prisión convertida en agroturismo. El bolso está en la habitación. Te lo he preparado con anticipación. Por la tarde, mis padres también llegaron. Mi padre me preguntó, Javier, ¿dónde está tu amigo? Le di una respuesta rápida, oh, acaba de salir a ver los suministros. Todavía tiene un lote de mercancía que comprar. Nos dijo que nos divirtiéramos mientras él se ocupaba de eso. Mis padres no pensaron demasiado en ello. Solo encontraron un poco extraño y se fueron a ver los 2 estanques de peces y los pollos y patos criados. Cuando vi que mis padres habían llegado, rápidamente contacté con los equipos de construcción para que comenzaran la construcción del perímetro exterior. Mi plan original era diseñar 3 zanjas alrededor del perímetro exterior. La primera zanja se ubicaría junto a la pared, con 2 capas de placas de acero de 20 metros de ancho debajo de la pared, y luego se rellenaría con tierra. Entre las 2 capas de placas de acero habría un alambre de púas antirrobo conectado a la electricidad. Si alguien lo toca, se activará la alarma inmediatamente. La segunda y la tercera zanja tendrían 10 metros de profundidad y 10 metros de ancho, separadas por 10 metros.
La tercera zanja se llenaría de agua y se conectaría a un cable eléctrico. Solo se encendería la electricidad cuando la pared y la segunda zanja fueran superadas. Esto sería mi última línea de defensa. Por la mañana del octavo día, solo quedaban 2 días para el brote de zombies. Mis padres no habían dormido bien durante toda la noche. Después de un día de observación y ver las 2 zanjas de más de 2000 metros de largo y 10 metros de profundidad en la entrada, si esto fuera un agroturismo, sería un milagro. Esto era claramente una prisión transformada. Pasar la noche aquí era como estar encerrado en una celda. Mi hermana todavía estaba sumida en la alegría de recibir el bolso. Mis padres ya no podían contener su curiosidad y me preguntaron qué estaba pasando. Vi que ya no podía seguir escondiendo la verdad. No tuve más remedio que llevarlos a visitar mi sótano y contarles todo lo que había pasado en la vida anterior y lo que estaba sucediendo. Mi padre, al enterarse de que este hijo desobediente había vendido la casa de bodas, estaba listo para darme una lección. Solo cuando le mostré el resto de más de 1 billón de yuanes en mi teléfono, pudo contener su ira. Mi hermana interrumpió en ese momento. Aunque no puedo aceptarlo del todo, es difícil adivinar el resultado del partido entre Arabia Saudí y Argentina si no se tiene premonición. Mi madre también me defendió. ¿No conoces a tu propio hijo? Suele ser un poco descuidado, pero en momentos críticos, cuando ha fallado. Además, aunque se haya gastado más de 1 billón de yuanes, todavía queda bastante. Incluso si no hubiera un brote de zombies, este lugar es bueno para la jubilación. Mi padre pensó que tenía razón. Incluso si no hubiera un brote de zombies en esta vida, este lugar era adecuado para la jubilación. Además, los 2 estanques de peces estaban realmente bien hechos. En el futuro, se podrían cobrar una tarifa y ganar bastante dinero. Después de escuchar lo que yo le había dicho, mi padre también se sintió un poco inseguro. Se paseó por la prisión conmigo para ver si había algún lugar que se hubiera olvidado. Todos los equipos de construcción estaban listos para marcharse. Antes de irse, no me sentí seguro y los llamé de nuevo. Les di 100.000 yuanes y les pedí que excavaran otra zanja de 10 metros de profundidad alrededor de la prisión, fuera de la pared. Mirando a los trabajadores ocupados, no me sentí bien, pero no sabía qué hacer. Les di a todos los trabajadores un sobre con 10.000 yuanes en efectivo y dije como si fuera casual: chicos, con este trabajo, ya habéis ganado suficiente dinero este año. Es hora de volver a casa y pasar tiempo con vuestras esposas y hijos. Para aquellos que no tienen esposa e hijos, vuelvan a casa y estén con sus padres. La pandemia afuera es bastante grave. Tomen este dinero y compren más comida y bebida para guardar en casa. No puede hacer daño. Gracias por vuestro duro trabajo estos días. Los trabajadores me agradecieron, pero yo me sentí abrumado, como si tuviera algo pesado en el corazón. Solo esperaba que sobrevivieran algunos. Estas personas eran los pilares de sus familias, los hijos de sus padres, los padres de sus hijos y los maridos de sus esposas. Por la mañana del 9º día, solo quedaba un día para el brote de zombies. No había dormido bien durante toda la noche. Estaba mirando fijamente mi teléfono durante mucho tiempo. La noticia sobre los acontecimientos en un centro comercial en el 6º lugar de las tendencias de Twitter/X me llamó la atención. En medio de las tendencias de noticias actuales y de estrellas de cine, esta noticia no era muy destacada, pero yo sabía, el virus de los zombies había estallado antes de lo previsto. Afortunadamente, había trabajado sin descanso, sin importar el costo, y había completado la transformación de toda la prisión en una semana. Mi hermana también había visto esto, pero no se lo dijimos a nuestros padres. Pero nuestros padres se enteraron al mediodía porque vieron un video en el grupo de WhatsApp del conserje de su edificio. Un hombre estaba mordiendo a un guardia caído en el suelo. Entendieron que todo lo que su hijo les había dicho se estaba cumpliendo. Les había advertido a mis padres que, si no querían que yo y mi hermana murieran, no debían decir a nadie la ubicación de nuestro lugar. Mi prisión estaba en un lugar remoto, y los zombies aislados difícilmente llegarían a la pared. Y mi defensa estaba claramente dirigida a los seres humanos vivos. 2 horas después, todas las palabras clave en las tendencias de Twitter/X eran ataques, zombies, virus, cierre de la ciudad, pandemia, etc. También había algunos videos de otros países. En la famosa calle de Shibuya en Tokio, la lucha entre la gente y las alarmas de los automóviles en la calle se entremezclaban, como si fuera un tango del demonio y una canción de retorno del infierno. Antes de la tormenta, el viento sopla fuerte. Apagué mi teléfono y me sentí sorprendentemente calmado. Mi prisión recibió a su primer invitado no deseado.
Estaba sentado en la sala de control cuando una figura titubeante en una de las cámaras de vigilancia me llamó la atención. La velocidad de propagación de los zombies era más rápida de lo que yo imaginaba. Un zombi se había visto atraído por mi madre, que estaba sembrando en el interior de la pared, y se acercaba rugiendo. 10 segundos después, se cayó con un golpe en el pozo de 10 metros de profundidad. Esto demostraba que mi prisión debería ser capaz de hacer frente a los zombies. 10 días más tarde, no sé qué pasó, pero la red se perdió y mi teléfono se convirtió en un reloj. Perdimos la información del exterior. Afortunadamente, todavía tenía un viejo radio que podía recibir señales de radio, pero no funcionaba muy bien, quizás debido a que estábamos en las montañas. Hacía ya un mes desde el brote de los zombies. Además de los zombies aislados que caían ocasionalmente en el pozo, nuestras 4 personas de la familia llevábamos una vida idílica. Éramos como en el paraíso terrenal, cultivando la tierra, alimentando a los peces, criando gallinas y pescando, trabajando al amanecer. Y al atardecer, disfrutábamos de la televisión, los juegos, la billar y el mahjong. Aunque la red eléctrica tenía un sistema de alarma, todavía establecimos un horario de guardia nocturna para vigilar. Un día, esta tranquila vida se vio interrumpida. Mi hermana me encontró mientras estaba jugando en la celda y me dijo que había alguien llamándome fuera de la pared. Fui a la pared y vi que mis padres también estaban allí. Y fuera de la pared estaba el exalcalde, con una mochila en la espalda y una herida en la mano, cubierta con un paño. Realmente me sorprendió que el viejo aún estuviera vivo. Llevaba casi 3 meses. Además de estar un poco desmejorado, incluso había engordado un poco. ¿Había engordado? Parecía que estaba teniendo una vida no tan mala. El exalcalde miraba hacia atrás de vez en cuando, como si hubiera algo persiguiéndolo. Y dijo con nerviosismo, «Hermano, déjame entrar rápido». Mis padres y mi hermana se volvieron y me miraron con una expresión extraña. Abrí mis manos, y les conté brevemente lo que había pasado entre el exalcalde y yo. Mi padre, al escuchar esto, se enfadó inmediatamente y dijo que un gusano del Estado como él no debía ser rescatado para seguir perjudicando a la sociedad. Mi abuelo había participado en la guerra de autodefensa contra Vietnam y había sobrevivido. En aquel momento, mi abuela estaba embarazada de mi padre. Después, influido por mi abuelo, mi padre también se fue a servir en la frontera de Yunnan durante 5 años. Solo se retiró para poder continuar la estirpe familiar. Mi padre y mi abuelo habían protegido al país durante toda su vida, y aborrecían a este tipo de traidores que perjudicaban al país. Pero lo que me preocupaba no era eso. El viejo había sobrevivido más de 3 meses y solo ahora se vio obligado a huir. Más de 3 meses. ¿De dónde había sacado comida? ¿De dónde había sacado comida durante más de 3 meses? Miré el machete en la mano derecha del exalcalde. Había algunas marcas marrones ya secas en el machete, y vi las figuras que lo perseguían detrás de él. Después de vivir la vida anterior, sabía que la sangre de los zombies era de un color negro rojizo. ¿De quién era la sangre en el machete? La respuesta era evidente. Apreté los puños y lo miré con odio, casi rompiéndome los molares, y le dije con rencor, «Este basura». El exalcalde, mirando con nerviosismo la figura que se acercaba cada vez más detrás de él, gritó, «Estos inútiles. Aún me persiguen aunque se hayan convertido en eso. Después los pulverizaré». El exalcalde apretó los dientes, amarró el machete a la cintura, recogió un tronco del suelo, dio algunos pasos atrás y, con un impulso, intentó saltar sobre la zanja con el tronco. El exalcalde logró agarrarse con una mano al borde de la zanja de enfrente con dificultad. Los aldeanos detrás de él se caían uno por uno en la zanja. Justo cuando se estaba relajando pensando que se había salvado, de repente, un aldeano saltó y le agarró la pierna. El exalcalde pateó violentamente, gritando, «Baja mierda, suelta a tu padre». El exalcalde se estaba agotando físicamente. Miró hacia mí con miedo y me suplicó que lo salvara. Lo miré con indiferencia y le dije, «Ve al infierno, perro». El exalcalde gritó y cayó hacia atrás. Los aldeanos se abalanzaron sobre él. El grito desgarrador no duró mucho y luego se calmó. No me preocupaba que los zombis que habían caído causaran algún problema, como en la película de los zombis donde ellos subieran. Mis zanjas eran lo suficientemente profundas. Los zombis perderían el objetivo en ellas y se pasearían sin rumbo en la zanja rectangular hasta morir de hambre. Este pequeño incidente fue pronto olvidado. Quizás debido a que había elegido un lugar muy remoto, no hubo oleadas masivas de zombis. En el peor de los casos, solo llegaban cientos de zombis aislados que vagaban por ahí. En invierno, la radiación ultravioleta no era muy fuerte,
y a veces teníamos problemas con la electricidad. Afortunadamente, el diésel que el exalcalde me había traído era suficiente. Ahorrábamos electricidad, usábamos la energía solar en la mayoría de los casos y solo usábamos el generador diésel de vez en cuando. Así, sobrevivimos el invierno. El sótano era cálido en invierno y fresco en verano. Para ahorrar energía, no encendíamos el calefactor y nos mudamos todos al sótano. El invierno pasó y la primavera llegó. La primavera llegó mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, comiendo olla caliente, de cordero y barbacoa. Dejé el consola de juegos y vi a mi padre entrar en la cocina, quejándose. Decía que el gran pez negro se le había escapado y que mañana lo pescaría para hacer pescado en salsa ácida, para nosotros. Ahora, todos los días por la mañana, comemos huevos de gallina auténticos. Mi madre se divierte durante el día cuidando su huerto y las gallinas y patos que ahora se han convertido en un negocio. Por la noche, lloraba y decía, prefiero morir en la rama, no dejarme caer al viento del norte. ¡Ay, hermana May no merece esto! En cuanto a mi hermana, había llenado el bolso de Louis Vuitton que le había comprado con tallos de aloe vera. Para poder cuidar su rostro cuando se le acabaran los productos de cuidado de la piel, ya estaba estudiando su mascarilla de aloe vera. Hacía 6 meses que habíamos perdido contacto con el exterior. La señal que podía recibir el radio era cada vez más débil y estaba intermitente e incomprensible. El tiempo pasó así. Pasó más de un año. Durante este tiempo, ocasionalmente llegaban personas vivas, pero debido a que la prisión estaba en un lugar muy remoto, esto no sucedía con frecuencia. Algunos de ellos tenían una mirada feroz, pero cuando veían las 3 zanjas, los zombis que vagaban en las zanjas, la alta pared y el alambre de púas, finalmente se marcharon decepcionados. En lugar de arriesgarse a perder la vida por este hueso difícil de roer, preferían probar suerte en otros lugares. También había familias enteras o personas solas. Pero yo estaba atrapado por mis propias zanjas y no podía salir. Solo les arrojaba salchichas, fideos instantáneos y cosas así. De todos modos, no los podía comer todo. En lugar de que se vencieran el tiempo de caducidad en el almacén, era mejor darles a ellos, esperando que pudieran sobrevivir un poco más, al menos más de lo que sobreviví en la vida anterior. Tal vez el alba solo llegara tarde. Les pregunté si tenían noticias del exterior, cómo estaba el mundo afuera. Pero ellos también habían perdido contacto con el exterior hace mucho tiempo, y no obtuve muchas noticias útiles. Llegó el segundo año. Había menos y menos personas. En todo ese año, no había visto a más de 5 personas vivas. Pero había muchos zombis que llegaban vagando de algún lugar cercano. Caían en la zanja exterior. De vez en cuando, controlaba un dron para ver afuera. Pero la cobertura de señal y la batería del dron solo alcanzaban la carretera nacional del condado. Si quería ir más lejos, el dron no podía regresar. Una vez intenté sacrificar un dron para ver un lugar más lejano, pero sin éxito. Allí había ruinas, cadáveres por todos lados y, ocasionalmente, zombis comiendo cadáveres. Les mentí a mi familia, diciendo que había visto a las fuerzas militares luchando, pero que el dron se había quedado sin batería y se había caído, y que cuando volví a enviar el dron, las fuerzas militares se habían ido. Mi madre dijo, esto es bueno. Significa que las fuerzas militares todavía están activas y que el país no ha abandonado a la gente que todavía está viva. Mi padre dijo con un tono burlón, eso es obvio. ¿Cuándo nuestro país ha abandonado a alguien? Lo que debemos hacer es sobrevivir y esperar el día de la victoria del pueblo. Mi hermana me miró, no dijo nada, y tranquilizó a mis padres, diciendo que aquí podían vivir mucho tiempo, suficiente para esperar el rescate del país. Mi cabello se me estaba creciendo más y más. Si no lo recogiera en una coleta, me cubriría la cara. Me equivoqué. Había comprado todo, pero había olvidado comprar una máquina para cortar el cabello. Mi padre y yo tuvimos que dejar que mi madre nos cortara el cabello con tijeras. Según mi madre, cortar el cabello era como podar las plantas y los árboles. Mi hermana había desarrollado su mascarilla de aloe vera, pero no había crema solar. En 2 años, su piel había cambiado de blanco frío a un tono de piel de trigo. Pero a mi hermana le había gustado, porque ahora tenía mucho tiempo para hacer ejercicio y había perdido peso, algo que no había podido hacer antes del apocalipsis. Viendo a mi familia vivir felices, también sonreí. No importaba si el alba llegaba o no. Nosotros éramos el alba, iluminándonos y calentándonos mutuamente en nuestro camino. El camino podía ser un poco fangoso, pero nuestros pasos hacia adelante eran firmes y fuertes. El calendario se volvió una página tras otra. Ya no usábamos el teléfono,
porque el tiempo ya no tenía sentido para nosotros. El 12 de junio. Hoy era la segunda vez que volvía a esta página del calendario. Sin darnos cuenta, habían pasado 3 años desde el brote de los zombies. No esperaba que el alba llegara en el tercer año. Ese día, llegaron 3 extraños completamente armados a la entrada de nuestra prisión, con rifles de asalto 95 en las manos. En la vida anterior, durante mis 2 años y medio de huida, había visto todo. Había visto a esas personas golpeando puerta a puerta en los edificios residenciales con armas en las manos. Cualquiera que abriera la puerta confiado no salía vivo. No debemos tener la intención de hacer daño a los demás, pero tampoco debemos dejar de tener precaución. No sabía la verdadera identidad de estos 3, así que rápidamente avisé a mis padres para que se escondieran y no se asomaran. Les pregunté qué hacían y por qué solo eran ellos 3. Respondieron que estaban buscando sobrevivientes. Dijeron que las carreteras estaban llenas de restos de automóviles y que no se podía entrar con los coches. Recordé el estado de las carreteras afuera. Era como ellos decían. Miré a mi padre y le dije que no podíamos salir, que nuestros alimentos apenas nos alcanzaban, y le sugerí que buscaran otros sobrevivientes y que no se preocuparan por nosotros por ahora. No sabía si realmente no podían entrar o si no nos consideraban un peligro. Ni siquiera sabía si estaban fingiendo. Hablaron algo por el walkie-talkie y luego se marcharon. Después de que se fueron, tuvimos una discusión. Mi padre y yo creíamos que era mejor ser precavidos, porque habíamos perdido contacto con el exterior durante 3 años y no sabíamos de dónde venían estos 3. Mi madre creía que tal vez fuera como ellos decían, que se había desarrollado una vacuna. Aunque las personas muertas no podían resucitar, los supervivientes podían obtener anticuerpos y no tener que preocuparse por la mutación. Mi hermana se mantuvo neutral. Era 2 contra 1. Finalmente, propuse que nos esconderíamos en el sótano con algunos suministros y llevaríamos los muebles de nuestras celdas al entresuelo, para evitar que descubrieran la puerta secreta. Observaríamos la situación exterior a través de la sala de control. Si eran realmente un equipo de rescate, sería genial. Si eran malvados, no podrían entrar y no nos encontrarían. Finalmente, mi propuesta fue aprobada. Nuestra familia nos mudamos al sótano. Pasó una semana. No había ningún movimiento afuera. Pensé que todo había pasado. De repente, la tranquila imagen de la cámara de vigilancia se vio interrumpida. Vi en la pantalla de la cámara a personas armadas caminando por la prisión. Dios mío. ¿Cómo habían entrado en la prisión sin hacer ruido? Buscaron brevemente y se acercaron a nuestro edificio de dormitorios. No sabía si podrían descubrir el entresuelo entre los 2 edificios de dormitorios. Rápidamente avisé a mi familia. Mi madre y mi hermana se escondieron en la habitación, y mi padre y yo nos escondimos en los lados de la entrada del sótano. Oraba para que estas personas no encontraran nuestro escondite, pero también estaba preocupado. Si no se iban, tarde o temprano se nos terminaría la comida en el sótano y nos descubrirían. Se escuchó un sonido de pasos entrecortados acercándose. Miré a mi padre y nuestras expresiones se tensaron. Apretamos los palos en nuestras manos. Ruidos de puerta abriéndose. La puerta del sótano se abrió. Mi padre y yo agitamos los palos en nuestras manos y golpeamos al primer persona que entró. Esa persona cayó al suelo, gritando de dolor. Las personas detrás de él entraron en masa, y rápidamente me sujetaron. Mi padre no podía vencer a muchos con solo sus 2 puños, y debido a su edad, fue sujetado firmemente al suelo por 3 personas. Mi madre y mi hermana, que habían visto todo y habían corrido hacia nosotros, también fueron abrazadas con fuerza por una persona con sus 2 manos. Entonces, la última persona que entró gritó, «Cálmense. Estamos aquí para rescataros». Esa persona volvió a gritar a los otros 5, «Suéltenlos». Y tú, muchacho. Te he dicho que si sudas más en la paz, sangrarás menos en la guerra. Casi te han derribado. La persona que me estaba sujetando se puso erguida, cubriendo la nariz, sin atreverse a decir nada. Entonces pudimos ver la apariencia de la persona que había hablado. Nuestras emociones se descontrolaron. No pudimos contener nuestras emociones. Mi madre y mi hermana se abrazaron y lloraron. Mis ojos también se humedecieron. 3 años. 3 años. Finalmente, habíamos ganado. Llegamos a la superficie y vimos un helicóptero volando en el cielo. Entonces entendí cómo habían entrado estas personas. 3 años después. Estaba sentado en el mostrador, viendo las tendencias de Twitter /X. El primer lugar en las tendencias decía,
El 6º aniversario del brote de zombies. En Internet, había personas que habían perdido a sus amados, a sus padres, o que solo se quedaron solas. Todos recordaban a sus seres queridos en este día, expresando su profunda nostalgia. Mi padre entró riendo y sosteniendo un pez negro, ja ja ja, hoy hay pescado en salsa ácida, en el menú. Mi madre estaba ocupada en la cocina. Al oír que mi padre entraba, gritó, venga rápido a ayudarme. Estoy sobrecargada. Mi padre, sosteniendo el pez, entró corriendo en la cocina, ja ja ja, voy. Después del desastre, volvimos a esta prisión. Doné 50 millones de yuanes para la reconstrucción posterior al desastre de los condados y pueblos cercanos. Después de 3 años, los condados y pueblos cercanos habían recuperado gradualmente la vitalidad. Nuestra familia conservó el edificio de dormitorios de la prisión como la instalación principal, transformó las celdas en habitaciones de huéspedes con un estilo característico y agregó otros proyectos, convirtiéndolo en un verdadero agroturismo. En estos años, la gente no le gusta ir a las grandes ciudades. Prefiere ir a lugares menos conocidos. Mi hermana ha creado un agroturismo con un estilo de prisión característico, usando la experiencia de vivir en una prisión como atractivo, para atraer clientes en Internet. Se encarga de recibir reuniones familiares, eventos de team building de grandes empresas y la pesca en un lugar con cobro. El negocio va bastante bien. Pregunté por los equipos de construcción anteriores. No sé si debido a mi advertencia, muchos de ellos habían sobrevivido. Escuchando el regaño de mi madre y la risa alegre de mi padre en la cocina, y viendo cómo la gente en Internet tenía una actitud positiva hacia la vida, pensé. Es maravilloso estar vivo.